Bienvenidos, buscadores de historia y guardianes de la memoria del pasado. Soy Alonso, y hoy te guiaré por un relato que no solo marcó a Grecia, sino que transformó para siempre el rumbo de la civilización occidental. ¿Te has detenido a pensar cómo una guerra entre ciudades hermanas Atenas y Esparta pudo convertirse en la lección más amarga sobre el poder, el miedo y la fragilidad humana? Cómo un conflicto que comenzó con disputas locales acabó arrasando templos, dividiendo familias y dejando una huella que aún resuena en nuestras aulas y pensamientos. Si lo que buscas es calma, reflexión y entendimiento profundo, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la Guerra del Peloponeso, un enfrentamiento que no fue solo militar, sino también político, cultural y humano. Descubriremos cómo Atenas, brillante y orgullosa en su democracia, se enfrentó a Esparta, austera y disciplinada, en una lucha que duró casi 30 años. Seguiremos la voz de Tucídides, el testigo lúcido que convirtió la guerra en una lección eterna sobre la naturaleza del hombre. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, el humo de los campos arrasados, el murmullo de la peste en las murallas de Atenas, los discursos encendidos en las asambleas y la caída lenta de una ciudad que fue escuela de Grecia. Si deseas comprender cómo la ambición y el miedo pueden derribar imperios, cómo la política divide tanto como une, y cómo incluso en medio de la ruina se conserva la grandeza del espíritu humano, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía por la memoria de Atenas y Esparta. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia y la filosofía. Capítulo 1. Introducción y causas remotas de la guerra. Imagina que nos encontramos en una Atenas del siglo V a.C., cuando todo el mundo griego está a punto de entrar en una de las guerras más largas y dolorosas de su historia. Antes de comenzar su relato, Tucídides, el historiador, decide detenerse y explicar con calma por qué escribe y qué lo mueve a contar esta historia. Habla sin adornos ni mitos, no pretende ser poeta ni inventar fábulas, quiere dejar un testimonio fiel, una obra que dure para siempre, que sirva de ejemplo no solo para sus contemporáneos, sino también para todos los que vivan después, porque la guerra que está a punto de narrar, la guerra del Peloponeso, no es una guerra más. Para él, es la más grande, la más terrible y la más decisiva que haya vivido Grecia. Tucídides nos invita a mirar hacia atrás, hacia los tiempos antiguos. Nos cuenta que en los primeros siglos, Grecia no era la tierra poderosa que conocemos. Los hombres vivían en aldeas pequeñas, moviéndose de un lugar a otro en busca de tierras más fértiles. La piratería era común y la inseguridad dominaba los caminos y los mares. No había todavía ciudades sólidas ni ejércitos estables. Poco a poco, las cosas fueron cambiando. Minos de Creta, el mítico rey, fue el primero en dominar el mar, creando una talasocracia, un poder naval que limpiaba las aguas de piratas. Después vendrían las gestas de Agamenón y la guerra de Troya, que tanto exaltaron los poetas, pero Tucídides, con su mirada crítica, nos advierte: esa guerra no fue tan grandiosa como Homero nos la cantó. Fue importante, sí, pero mucho menor que el conflicto que ahora comienza. Es como si el historiador nos dijera: lo que vais a escuchar supera con creces todo lo que Grecia ha visto antes. Tras las guerras médicas, Atenas creció de manera imparable, convirtió la Liga de Delos en un auténtico imperio, controlando el Egeo con su flota y su riqueza. Esparta, por su parte, permanecía como la gran potencia de tierra firme, disciplinada, sobria, con un sistema militar que inspiraba temor y respeto. Eran dos modelos opuestos: Atenas, abierta, marítima, democrática, amante de la cultura; Esparta, cerrada, austera, terrestre, gobernada por la disciplina. El equilibrio no podía durar para siempre. Tucídides lo dice con claridad, sin rodeos. Los incidentes y querellas eran muchos: Corcira contra Corinto, la revuelta de Potidea,
el decreto de exclusión contra Megara, las tensiones con Egina. Todos esos conflictos inmediatos fueron pretextos, chispas que encendieron la llama, pero el fuego tenía un origen más profundo. El miedo de Esparta al poder creciente de Atenas, ese temor, más que ningún otro motivo, fue lo que empujó a los lacedemonios a la guerra. Para confirmar sus sospechas, Esparta reunió a sus aliados. Allí, las ciudades se quejaron una por una de las injusticias de Atenas. Los megarenses hablaron de su ruina por el decreto ateniense. Los corintios, con vehemencia, acusaron a Esparta de dejar crecer sin control a un enemigo cada vez más poderoso. Los atenienses, presentes en la reunión, defendieron su política. Su imperio no era tiranía, sino fruto de la necesidad y del esfuerzo contra los persas. El rey Arquídamo, prudente, pidió calma. Pero el éforo Stenelaidas, con palabras breves y firmes, empujó a los espartanos a decidir. Finalmente, los lacedemonios votaron. Atenas había roto la paz. La guerra era ya inevitable. Con estas palabras, Tucídides cierra la introducción. No quiere engañarnos. La guerra no nació de un solo hecho, ni de un decreto, ni de una batalla menor. La guerra nació del choque de dos potencias condenadas a enfrentarse, Esparta y Atenas, tierra y mar, tradición y novedad, disciplina y ambición. Y así, con un tono sobrio pero profundo, nos prepara para el relato de un conflicto que cambiará para siempre el destino de Grecia. Este capítulo, más que una crónica bélica, suena como un preludio grave y sereno. Es la voz de un testigo que mira hacia atrás y nos dice: mirad bien estas causas, porque aquí empieza la guerra más grande de todas. Capítulo 2. Primera guerra entre Corcira y Corinto. En los días en que la paz entre Atenas y Esparta parecía aún sostenerse con hilos, surgió un conflicto lejano, en apariencia menor, que acabaría arrastrando a toda Grecia hacia la tormenta. Fue la disputa entre Corcira, la isla que hoy conocemos como Corfú, y su orgullosa metrópoli. Corinto. Corcira era una colonia de Corinto, pero una colonia altiva que no reconocía con gusto a su madre. Había crecido fuerte, rica y sobre todo poderosa en el mar. Su flota estaba entre las más grandes de Grecia, rivalizando incluso con la de Atenas, y esa independencia, orgullosa y desafiante, era una espina constante para los corintios. La disputa comenzó en la ciudad de Epidamno, asentada en la costa del Adriático. Allí estallaron luchas internas. Los demócratas se alzaron contra los nobles y, acorralados, pidieron ayuda a Corcira, su metrópoli inmediata. Pero Corcira, fiel a su costumbre distante, se negó. Entonces, Epidamno recurrió a Corinto, la madre más lejana pero también más ambiciosa. Corinto aceptó, envió colonos y soldados, como quien recupera con fuerza un vínculo antiguo. Para Corcira, aquello fue una ofensa intolerable. Corinto estaba pisando un terreno que consideraba suyo. Corcira reaccionó enviando una gran flota, cercó Epidamno por mar y tierra. Corinto, enfurecida, reunió aliados: Mégara, Leucade, Ambracia, Anactorio y otros. Preparó un ejército con 75 naves. Corcira respondió con 80. Frente al cabo de Leucimna, estalló la batalla naval. Fue una de las mayores vistas hasta entonces en aguas griegas. El choque fue violento y largo, pero al final Corcira salió victoriosa. Los corintios, derrotados, juraron no descansar hasta vengarse. Durante un año entero, Corinto se dedicó a preparar una nueva expedición. Construyó barcos, entrenó remeros y contrató incluso hombres de otras regiones. Tal era su deseo de revancha. El rencor hervía, y la isla de Corcira temblaba ante lo que se avecinaba. Entonces, Corcira tomó una decisión arriesgada. Envió embajadores a Atenas, pidiendo alianza. Su argumento era sencillo pero poderoso. Si Corinto nos vence, su flota se volverá inmensa.
Si nos unimos a vosotros, Atenas tendrá a su lado una de las mayores marinas de Grecia. En la asamblea ateniense se debatió con intensidad. Los corintios advirtieron: no os metáis, si intervenís, romperéis la paz con Esparta. Los corcirenses replicaron: aliaros con nosotros es invertir en el mar, y el mar es la clave del futuro. Atenas, con la prudencia de Pericles, eligió un camino intermedio, una alianza defensiva. No se comprometían a atacar, pero sí a defender a Corcira si era invadida. Al año siguiente, Corinto reunió una armada aún mayor, 150 naves. Era un esfuerzo colosal. Corcira, aterrada, buscó el apoyo de Atenas, que envió una pequeña flota de 10 barcos, suficientes para marcar presencia. La tensión creció hasta que la guerra se desató de nuevo, esta vez frente a las costas de Sibota. La batalla fue enorme, con centenares de naves enfrentadas. Corcira luchaba con todas sus fuerzas, pero sufría pérdidas graves. La pequeña escuadra ateniense, limitada por el tratado, intervenía solo para impedir la derrota total, no para atacar directamente a Corinto. En medio de la confusión, los corcirenses estaban a punto de sucumbir. Entonces, como un suspiro de alivio, apareció en el horizonte una segunda flota ateniense, 20 naves más de refuerzo. Los corintios, al verlas, temieron que toda la armada ateniense estuviera cerca y prefirieron retirarse. La batalla quedó indecisa, pero Corcira se salvó gracias a Atenas. Atenas había intervenido de manera limitada, pero suficiente para enfurecer a Corinto. La enemistad entre ambas ciudades quedó sellada. Corcira quedó bajo la protección ateniense. Corinto juró venganza y empezó a presionar a Esparta para declarar la guerra. Para Tucídides, este episodio no fue un simple pleito colonial, fue una chispa que alimentó el incendio de la Gran Guerra, el odio irreconciliable entre Atenas y Corinto, con Esparta vigilante, temerosa del creciente poder naval ateniense. Así, en las aguas tranquilas del Jónico, entre islas y costas ardiendo, comenzó un conflicto que parecía local, pero que pronto arrastraría a toda Grecia. El choque de Corcira y Corinto fue como una primera ola, suave en apariencia, pero que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Capítulo 3. Disputa entre Potidea y Atenas. En la costa del norte del Egeo, en la región de la Calcídica, se alzaba la ciudad de Potidea. Era una colonia de Corinto, pero al mismo tiempo pagaba tributo a Atenas, dentro de la Liga de Delos. Ese doble vínculo la colocaba en una posición delicada, como si viviera entre dos fuegos. Corinto la consideraba su hija legítima. Atenas la trataba como parte de su imperio, y así bastó una chispa para que estallara la disputa. Los atenienses, recelosos de la influencia corintia, decidieron imponer nuevas condiciones a Potidea, derribar su muralla que miraba hacia Palene, expulsar a los magistrados enviados por Corinto, entregar rehenes como garantía de fidelidad. Estas medidas buscaban cortar el cordón que unía a Potidea con su metrópoli corintia, pero en la ciudad estas órdenes se vivieron como una humillación. Corinto, al saber lo ocurrido, no se quedó de brazos cruzados. Envió secretamente refuerzos a Potidea. Al mismo tiempo, buscó la ayuda de Pérdicas, rey de Macedonia, que también estaba en conflicto con Atenas. Pronto, Potidea se alzó en rebelión, arrastrando consigo a otras ciudades de la Calcídica. Atenas reaccionó enviando primero 1.200 hoplitas y 40 naves, y después refuerzos aún mayores. La región del norte de Grecia, tranquila hasta entonces, se transformó en escenario de guerra. Los atenienses marcharon sobre Potidea. La ciudad resistió con valentía, apoyada por los corintios y los macedonios, pero la superioridad de Atenas en el mar y su disciplina militar hicieron la diferencia. Pronto, Potidea quedó cercada por tierra y por mar, atrapada entre sus murallas y el implacable cerco ateniense.
El sitio fue largo y duro. Los atenienses construyeron fortificaciones alrededor, cerrando todo acceso. Dentro, la población sufría el hambre y la incertidumbre. En Corinto, la noticia del asedio encendió la indignación. Era más que un ataque a una colonia, era un desafío directo al prestigio de la ciudad. Los corintios enviaron embajadas a Esparta, clamando justicia y exigiendo apoyo. Recordaban cómo Atenas había osado tocar una hija de Corinto. Advertían que, si no se frenaba a los atenienses, pronto su poder se volvería insoportable. Los espartanos escucharon con atención la rebeldía de Potidea y la manera en que Atenas intentaba sofocarla. Se convirtió en uno de los argumentos más poderosos para convencer a los lacedemonios de que Atenas había roto la paz. Así, un conflicto local, nacido de las tensiones entre una colonia y dos metrópolis rivales, pasó a ser otro paso más hacia la guerra general que ya se avecinaba. Imagina el mar del norte de Grecia, con las olas golpeando suavemente las costas de Potidea. Dentro de sus murallas, hombres y mujeres esperaban el desenlace, atrapados entre la fidelidad a Corinto y la fuerza de Atenas. Lo que parecía una disputa menor se convirtió en símbolo de un mundo que se partía en dos: tierra contra mar, tradición contra imperio, Esparta contra Atenas. En capítulo 4, Congreso de los Lacedemonios, en el corazón del Peloponeso, en la sobria ciudad de Esparta, se celebró una gran reunión. Los lacedemonios habían convocado a todos sus aliados, Corinto, Mégara, Egina y muchas otras poleis que formaban parte de la liga. El ambiente estaba cargado de tensión. Los conflictos recientes, Corcira, Potidea, el decreto contra los megarenses, habían encendido la ira contra Atenas. Ahora, en aquel congreso solemne, todos esperaban escuchar las acusaciones, las defensas, y al final, tomar una decisión que cambiaría la historia de Grecia. Primero hablaron los megarenses, su voz era amarga. Atenas los había excluido de todos los mercados y puertos bajo su control. Sus tierras estaban arruinadas, su comercio asfixiado. Después tomaron la palabra los corintios, y su discurso fue apasionado, casi hiriente. Acusaron a Atenas de arrogancia, de ambición desmedida, de tratar a sus aliados como súbditos, pero no se limitaron a señalar al enemigo. También reprocharon a Esparta su lentitud, su indecisión. Vosotros, lacedemonios, dijeron, sois demasiado prudentes, demasiado lentos para reaccionar, mientras vosotros deliberáis. Atenas crece, avanza y domina. Si no actuáis ahora, pronto será tarde. Las palabras corintias resonaron como un desafío. Atenas no se quedó callada, había enviado embajadores para defender su causa, y su tono fue sereno, firme, casi orgulloso. Recordaron que Atenas había sido el muro de Grecia contra el poder persa. Dijeron que su imperio no era fruto de la tiranía, sino de la necesidad y del consenso de los aliados tras las guerras médicas. Afirmaron que no habían roto la paz y que Esparta no tenía motivos justos para iniciar una guerra. Era una defensa sobria, más dirigida a la razón que a la pasión. Entonces habló Arquídamo II, rey de Esparta, hombre prudente y experimentado. Su voz era calmada, llena de mesura. Reconoció que Atenas era una potencia formidable, sobre todo en el mar. Advirtió que Esparta no estaba preparada para un conflicto tan grande. Propuso ganar tiempo, reunir recursos, construir una flota, buscar aliados y no lanzarse a la guerra con ligereza. Su mensaje era claro: la guerra sería larga, dura y peligrosa, no un paseo rápido hacia la victoria. Pero cuando terminó Arquídamo, se levantó el éforo Estenelaidas. Su discurso fue breve, directo, cortante. Los atenienses son culpables. Nos han ofendido a nosotros y a nuestros aliados. No necesitamos más palabras. La justicia exige ayudar a los amigos y castigar a los enemigos. Sin adornos ni prudencia, solo la exigencia de actuar. Esparta acostumbraba a votar levantando las manos, pero esta vez la diferencia fue confusa.
Entonces, Estenelaidas ordenó algo más claro, que cada cual se coloque en el lado que corresponda, los que creen que Atenas ha roto la paz, en un lado, los que no en el otro. El resultado fue evidente. La mayoría se colocó contra Atenas. Los lacedemonios declararon que la paz estaba rota y que la guerra era inevitable. El historiador, siempre sereno, nos recuerda que aunque las quejas fueran muchas, Megara, Corinto, Egina, Potidea, la verdadera causa era más profunda. El temor de Esparta ante el crecimiento del poder de Atenas, ese miedo, más que cualquier agravio, fue lo que empujó a los lacedemonios a decidirse por la guerra. Así, en una asamblea solemne, con discursos largos y silencios cargados de tensión, Esparta y sus aliados sellaron el destino de Grecia. El eco de aquella votación aún resuena como el inicio de una tormenta que envolvería a toda la Hela de la guerra del Peloponeso. Capítulo 5. Declaración de la guerra. Tras el Congreso en Esparta, donde se había votado que Atenas había roto la paz, quedaba aún un paso por dar: obtener la aprobación formal de todos los aliados del Peloponeso. Y así, los lacedemonios convocaron una nueva y solemne asamblea en su ciudad. El aire estaba cargado de expectativa. Representantes de Corinto, Mégara, Beocia, Fócida y muchas otras poleis acudieron. Todos traían consigo agravios y quejas contra Atenas, uno tras otro. Los embajadores alzaron la voz. Los megarenses, con amargura, recordaron el decreto ateniense que los excluía de todos los mercados, sumiéndolos en la ruina. Los corintios, incansables, repitieron su denuncia de la arrogancia ateniense, advirtiendo que cada día su poder crecía más y más. Otras ciudades menores se unieron a las quejas, cada una con su herida particular. La atmósfera se fue llenando de un mismo sentimiento, el de una Grecia inquieta que veía en Atenas no solo una aliada poderosa, sino un imperio amenazante. Cuando todos hablaron, llegó el momento de decidir. Esparta pidió a los aliados que votaran, y la mayoría, sin titubeos, levantó la mano o se colocó del lado de la guerra. Así quedó sellado. La Liga del Peloponeso declaraba que la paz de los 30 años había sido rota. Atenas debía ser contenida y el camino elegido era la guerra. Sin embargo, antes de alzar las armas, Esparta envió una serie de embajadas a Atenas. Eran intentos formales de negociar, pero también una forma de ganar tiempo mientras preparaban sus fuerzas. En la primera, exigieron que Atenas levantara el decreto contra Megara. En la segunda, pidieron que Atenas dejara a los griegos en libertad, es decir, que renunciara a su imperio. En la tercera, formularon demandas más generales, presentándolas como condiciones para evitar la guerra. En la asamblea de Atenas, el pueblo escuchó, y bajo la guía de Pericles se tomó la decisión: no se cedería a ninguna de esas demandas. Levantar el decreto de Megara sería una humillación intolerable. Renunciar al imperio era impensable. Atenas no podía abdicar del poder que había ganado con esfuerzo y sacrificio en las guerras médicas. Pericles habló con firmeza. Si cedemos en lo pequeño, pedirán lo grande. Nuestra fuerza está en resistir y mantenernos firmes. La asamblea lo siguió, y con esa negativa se cerró la última puerta a la conciliación. Esparta y sus aliados, al recibir la respuesta, no dudaron más. Declararon que Atenas había violado la paz. El mundo griego entero se preparaba para un conflicto largo, amargo e inevitable. El historiador, con su mirada sobria, nos deja su juicio. Los incidentes concretos, Megara, Potidea, Corcira, fueron solo chispas. La verdadera causa fue más profunda. El miedo de Esparta ante el poder creciente de Atenas, ese temor oculto bajo las discusiones y los decretos, fue lo que encendió la gran guerra. Así, entre discursos solemnes, embajadas que llegaban y partían, y decisiones tomadas con manos firmes,
Grecia entró en su guerra más grande. No hubo un solo grito de batalla, sino un murmullo constante de quejas y temores, hasta que la guerra dejó de ser amenaza y se convirtió en realidad. A capítulo 6. Primera invasión del Ática por los lacedemonios. El año es 431 puntos. Tras la ruptura definitiva de la paz, los lacedemonios se preparan para llevar la guerra al corazón de Atenas. El rey Arquídamo II, un hombre prudente y sereno, dirige el ejército espartano. Con él marchan los contingentes de todo el Peloponeso, hoplitas de Corinto, soldados de Mégara, beocios, focidios, locros. Una marea de hombres armados avanza hacia el Ática. El objetivo es claro: devastar los campos, destruir las cosechas y obligar a los atenienses a salir de sus murallas para combatir en campo abierto. Las tropas cruzan el istmo de Corinto. Lentamente, como una marea oscura, se adentran en las tierras de Ática. Primero arrasan las llanuras cercanas a Eleusis y Tracia, prendiendo fuego a viñedos y olivares. Después avanzan hacia el interior, hasta llegar a Acarna, a tan solo 12 kilómetros de Atenas. Desde las murallas, los atenienses podían ver el humo elevarse al cielo. Era el signo de que sus casas, sus campos, sus recuerdos ardían bajo manos enemigas. Dentro de la ciudad, la tensión era insoportable. Los campesinos, que habían dejado atrás sus aldeas, llenaban Atenas y el Pireo. Las calles estaban abarrotadas, los templos repletos de refugiados. Muchos exigían a gritos salir y luchar, pero Pericles se mantenía firme. Su estrategia era clara: no enfrentar a los espartanos en tierra, donde eran invencibles, confiar en las murallas largas que unían la ciudad con el puerto, resistir el asedio y usar la poderosa flota ateniense para hostigar las costas del Peloponeso. Era un plan duro de soportar, pero pensado para una guerra larga. Mientras tanto, el ejército de Arquídamo permanecía semanas enteras en Acarna. Talaban árboles, quemaban campos, arrasaban aldeas, esperaban provocar la ira de los atenienses, obligarlos a salir de su refugio. Pero los muros de Atenas permanecieron cerrados. Los soldados miraban desde lo alto de las murallas con impotencia, conteniendo el deseo de salir a luchar. A falta de batalla en tierra, los atenienses desplegaron su fuerza en el mar. Una flota de 100 naves recorrió las costas del Peloponeso, saqueando puertos y aldeas. Otro destacamento atacó Mégara, hostigándola por tierra y mar. De este modo, Atenas mostraba que aunque sus campos sufrían, su poder naval seguía intacto. Al cabo de varias semanas, viendo que los atenienses no saldrían de las murallas, Arquídamo ordenó la retirada. El ejército volvió lentamente al Peloponeso, dejando tras de sí un Ática humeante y devastada. Atenas había soportado la primera prueba, pero el precio fue alto. Tierras arrasadas, campesinos desposeídos, una ciudad saturada y en tensión. La confianza en Pericles, aunque aún fuerte, comenzaba a ser puesta a prueba. El historiador observa este episodio con serenidad. Esparta había mostrado su poder en tierra, pero no había logrado quebrar la voluntad ateniense. Atenas había resistido tras los muros, pero el sacrificio y el descontento crecerían con cada nueva invasión. Era el comienzo de una guerra que no sería breve ni sencilla, sino larga, amarga y desgastante. Imagina la llanura del Ática, cubierta de humo y silencio tras el paso del ejército espartano. Tras los muros, el pueblo ateniense aguanta, con miedo y con rabia, pero también con la firmeza que Pericles les exige. Así empezó la guerra en la tierra misma de Atenas, con campos ardiendo con paciencia amarga, y con la certeza de que la tormenta apenas comenzaba. Capítulo 7. Discurso fúnebre de Pericles. Era costumbre en Atenas que, al terminar cada año de guerra, los caídos fueran honrados con un funeral público. Los huesos de los muertos eran depositados en cofres de ciprés
y llevados en solemne procesión al Cerámico, el gran cementerio de la ciudad. Allí, en presencia de todo el pueblo, un orador elegido debía pronunciar las palabras de recuerdo y consuelo. En aquella ocasión, tras el primer año de la guerra del Peloponeso, el elegido fue Pericles, el estratega que guiaba a la polis en medio de la tormenta. Pericles se levantó ante la multitud y con voz serena reconoció lo difícil de su tarea. Las hazañas de los muertos, decía, superaban toda palabra. Si hablaba demasiado, algunos pensarían que exageraba. Si hablaba poco, otros creerían que no les hacía justicia. Pero el deber de la ciudad lo obligaba a hablar, y comenzó no con lamentos, sino con una exaltación de lo que hacía grande a Atenas. Pericles describió a la ciudad como un ejemplo único en toda Grecia, democracia e igualdad. En Atenas, el poder residía en la mayoría, no en unos pocos. La ley daba el mismo valor a todos, sin distinción de riqueza o linaje, mérito y capacidad. Los cargos se otorgaban por talento, no por fortuna. Libertad privada y respeto público. Cada uno vivía a su manera, sin envidias ni recelos, pero todos respetaban la autoridad de las leyes y de la comunidad. Amor por la belleza y el saber. Atenas cultivaba la elegancia en lo cotidiano, la educación en lo profundo, sin caer en la molicie, poder y apertura. Gracias a su flota y su comercio, la ciudad estaba abierta al mundo, recibiendo bienes e ideas de todas partes. Así pintaba Pericles a Atenas, una ciudad libre, justa, valiente y sabia, digna de admiración incluso de sus enemigos. Después dirigió su palabra a los muertos que se honraban ese día. Ellos habían entregado la vida por esa ciudad maravillosa. No lo hicieron por miedo ni por obediencia ciega, sino por convicción. Afrontaron el peligro con firmeza, y al caer en combate dejaron a Atenas no más débil, sino más grande. Su ejemplo, decía Pericles, no muere con ellos, permanece en la memoria de la polis y en la inspiración de los vivos. El orador miró entonces a los distintos grupos presentes. A los padres de los caídos les pidió fortaleza. Ninguna palabra podía sanar su dolor, pero podían encontrar consuelo en el orgullo de haber engendrado hombres valientes y en la esperanza de que aún quedaban hijos y generaciones para heredar su ejemplo. A los hijos y hermanos supervivientes los exhortó a imitar el valor de los muertos, pues la ciudad siempre honraría a quienes siguieran ese camino. A las viudas les recomendó llevar una vida discreta y digna, conservando el honor de sus hogares. Pericles terminó recordando que Atenas misma era el mayor monumento a los caídos. No necesitaban tumbas fastuosas. Mientras existiera la ciudad libre y gloriosa, su memoria estaría a salvo. Tras sus palabras, el pueblo se disolvió en silencio. Cada familia volvió a su casa, llevando consigo una mezcla de dolor y de orgullo. Para Tucídides, este discurso no fue solo un elogio fúnebre, fue también una declaración de identidad. Atenas se veía a sí misma como el modelo de la democracia, de la cultura y del valor. Los muertos de aquel año eran presentados no solo como héroes, sino como guardianes de ese ideal. Imagina el crepúsculo cayendo sobre el Cerámico, las tumbas aún frescas, el murmullo del pueblo en silencio, y en medio de esa escena, la voz de Pericles, serena y firme, elevando a los muertos y a la ciudad al mismo tiempo. Un discurso que no solo honró a los caídos, sino que sembró en cada corazón ateniense la convicción de que vivir y morir por Atenas era dar sentido a la existencia. Capítulo 8. La peste en Atenas. El segundo año de la guerra trajo consigo un enemigo invisible y mucho más temible que los ejércitos espartanos. Mientras los lacedemonios realizaban de nuevo su invasión en el Ática, dentro de las murallas de Atenas estalló una enfermedad desconocida, que pronto sería recordada como la Gran Peste. La desgracia comenzó en el Pireo, el puerto de la ciudad. Algunos pensaron que el agua había sido envenenada, otros que los dioses castigaban a Atenas. Lo cierto es que en pocos días el mal se extendió a toda la polis. El propio Tucídides, el historiador,
enfermó y sobrevivió. Por eso nos dejó una descripción directa, casi clínica, pero escrita con la serenidad de quien quiere que el recuerdo sirva de enseñanza. La enfermedad golpeaba con violencia, primero un ardor en la cabeza, los ojos rojos e inflamados, la garganta y la lengua ensangrentadas. El aliento era áspero y fétido, y la tos desgarraba los pulmones, el cuerpo ardía con fiebre. Muchos, desesperados, se lanzaban al agua fría, incapaces de soportar el calor interior. La piel se llenaba de llagas y manchas, algunos sufrían vómitos, convulsiones y una sed insaciable. Si sobrevivían los primeros días, la enfermedad bajaba al vientre, provocando diarreas que debilitaban hasta la muerte, y aun los que lograban salvar la vida quedaban marcados con la pérdida de dedos de la vista o con la memoria afectada. Atenas, llena de refugiados que habían huido del campo por la estrategia de Pericles, se convirtió en una trampa mortal. Las casas estaban abarrotadas, los templos se llenaron de enfermos agonizantes, los muertos yacían sin enterrar, apilados en calles y santuarios. Muchos, sin fuerzas ni recursos, robaban piras funerarias, ajenas para incinerar a sus propios familiares. Las leyes, los ritos, las costumbres, todo se quebraba ante la fuerza de la peste. En medio de la desesperación, la gente cambió su forma de vivir. Los temores religiosos se desvanecieron, pues ni plegarias ni oráculos parecían tener efecto. Nadie pensaba en el mañana. La vida se redujo al presente, a buscar placer, a gastar sin medida, a disfrutar antes de que llegara la muerte. El sentido de la justicia se debilitó. El castigo por los crímenes parecía inútil cuando todos morían igual. La ciudad no solo perdía vidas, también perdía parte de su espíritu. El número de muertos fue enorme. Caían soldados, ciudadanos, extranjeros, incluso médicos y sacerdotes. Las fuerzas militares se vieron reducidas. La confianza en la ciudad y en sus líderes se quebraba. Era como si un velo de sombra cubriera a Atenas, debilitándola más que cualquier invasión extranjera. En medio de este desastre, Pericles mantuvo su estrategia. Insistió en que resistir tras las murallas era el único camino. Aunque la peste multiplicaba el sufrimiento del pueblo, muchos lo culparon, y su prestigio empezó a desgastarse. Imagina Atenas, la ciudad más brillante de Grecia, envuelta en silencio roto por gemidos, con hogueras encendidas día y noche para los muertos. El pueblo, encerrado tras sus murallas, veía el campo arder por los espartanos, y dentro sentía como un enemigo invisible robaba la vida sin remedio. La peste fue más que una enfermedad, fue una herida profunda en el cuerpo y en el alma de Atenas, una prueba de resistencia que marcó para siempre el curso de la guerra. Capítulo 9. Segunda invasión del Ática por los lacedemonios. Era el verano del 430 a.C. y Grecia aún se encontraba en los primeros compases de la guerra del Peloponeso. La peste ya se había desatado en Atenas, debilitando la ciudad con su sombra invisible. Y mientras tanto, los espartanos, fieles a su estrategia, se preparaban para volver a marchar sobre el Ática. De nuevo, el rey Arquídamo II condujo el ejército del Peloponeso. Un ejército inmenso, formado por hoplitas espartanos, contingentes de Corinto, Megara, Beocia, Fócida y Lócride. Era una marea de hombres que avanzaba lentamente hacia las fértiles llanuras áticas, con el mismo propósito que el año anterior: devastar la tierra, quemar los cultivos, destruir las aldeas. La idea era simple: provocar a los atenienses hasta obligarlos a salir de sus murallas y combatir. Las tropas entraron en el Ática como una ola de hierro y fuego. Quemaron trigales, arrancaron viñas, talaron olivos. Aldea tras aldea quedaba reducida a cenizas. Los campos, que un año antes habían ardido, volvían a ser destruidos, sin tiempo de recuperarse. Atenas, desde lo alto de sus murallas,
observaba impotente. El humo subía al cielo en columnas oscuras, visibles desde cualquier punto de la ciudad. Dentro de la polis, la situación era insoportable. Miles de campesinos refugiados compartían casas, templos y hasta los pórticos de la ciudad. La peste seguía extendiéndose, multiplicada por el hacinamiento. El pueblo, viendo sus tierras arder, exigía con rabia salir a luchar contra los espartanos. Pero Pericles se mantuvo firme. Su voz, tranquila y severa, repetía que salir al campo sería un error fatal. La fuerza de Atenas estaba en su flota y en sus murallas. La estrategia era resistir, aunque doliera. Mientras el Ática ardía, los atenienses lanzaron una respuesta distinta. Una flota de 100 naves partió a recorrer las costas del Peloponeso, saqueando aldeas, quemando puertos, causando miedo en territorios lejanos. Otro contingente bloqueó a Mégara, hostigándola por mar y por tierra, como castigo por su fidelidad a Esparta. Era una forma de compensar el dolor en tierra con el dominio absoluto en el mar. Tras varias semanas de saqueo y destrucción, viendo que los atenienses no saldrían de sus murallas, Arquídamo ordenó la retirada. El ejército peloponesio volvió al sur, dejando tras de sí un Ática arrasada por segunda vez. Para los espartanos, la campaña fue un éxito material. Los campos del enemigo quedaban desolados, pero en lo profundo también fue un fracaso. Atenas no se había rendido ni había aceptado la batalla. Para los atenienses, la resistencia fue un triunfo amargo. Conservaron su ejército intacto, pero a costa de ver su tierra reducida a cenizas y de sufrir una peste que los devoraba por dentro. La estrategia de Pericles seguía en pie, pero el precio en vidas y en confianza era cada vez más alto. Imagina el silencio que sigue al paso de un ejército. Los campos del Ática humean, los olivos yacen en el suelo, las aldeas están vacías. En las murallas de Atenas, el pueblo mira hacia el horizonte, con ira contenida y con miedo, mientras Pericles les pide paciencia. Así terminó la segunda invasión, con Esparta retirándose, con Atenas resistiendo y con la guerra extendiéndose como una herida que no dejaba de crecer. Capítulo 10. Muerte de Pericles. La peste seguía extendiéndose en Atenas. El humo de las piras funerarias ya formaba parte del aire de la ciudad, y el pueblo, cansado y enfermo, comenzaba a mirar con desconfianza al hombre que lo había guiado durante tantos años. Pericles había sido él quien convenció a los atenienses de resistir tras las murallas, de abandonar sus campos, de refugiarse todos juntos en la ciudad. Su plan era sólido en lo estratégico, pero en la práctica había traído sufrimiento, hambre, hacinamiento, y con ello, la peste. Los atenienses, desesperados, lo culparon de sus desgracias. Por un momento, la ciudad que tanto lo había admirado lo castigó, le impusieron una multa y lo apartaron del mando. Pero pronto comprendieron que sin su prudencia, la política se convertía en caos. Poco después, lo volvieron a elegir estratega, reconociendo que, pese al dolor, él era la guía más segura en tiempos oscuros. El destino, sin embargo, no lo perdonó. Pericles cayó enfermo, alcanzado también por la peste. Su cuerpo, antes firme, comenzó a debilitarse. Pasaba los días en su lecho, rodeado de familiares y amigos que lo visitaban con tristeza. Se cuenta que, en una de esas visitas, sus compañeros hablaban entre ellos, recordando sus grandes hazañas, sus victorias militares, la belleza de los monumentos que había levantado en Atenas, la fuerza y riqueza que había dado a la ciudad. Pericles, que escuchaba en silencio, alzó la voz suavemente y los interrumpió. Me sorprende que mencionéis todas esas cosas y olvidéis lo más importante. Ningún ateniense ha tenido que vestir luto por mi causa. Con esas palabras, quiso dejar claro cuál era su mayor orgullo. No las conquistas,
no las obras, sino haber gobernado sin provocar guerras civiles ni derramamiento de sangre entre sus propios ciudadanos. Pericles murió en el año 429 a.C. En el segundo año de la peste, su muerte dejó a Atenas huérfana de su timonel más prudente. Tucídides lo recuerda como un gobernante único, incorruptible, mesurado, respetado no por adular al pueblo, sino por saber guiarlo incluso cuando no quería escuchar. Tras su partida, la democracia ateniense quedó en manos de líderes más demagógicos, que buscaron el aplauso inmediato antes que el bien común. Imagina a Pericles en su lecho, la luz tenue, entrando por la ventana, sus amigos recordando victorias, y él con voz débil pero firme, recordando que su mayor legado era haber mantenido unida a Atenas. Con su muerte, la polis perdió más que un estratega, perdió a su guía moral en medio de la tormenta. Capítulo 12. Rebelión de Mitilene. El inicio de la revuelta en la isla de Lesbos. La ciudad de Mitilene vivía bajo la alianza con Atenas, dentro de la Liga de Delos, pero no era una relación de iguales con el tiempo. Aquella alianza se había transformado en sometimiento. Mitilene aún conservaba su flota y sus murallas, y esa autonomía despertaba la desconfianza de los atenienses. En el año 428 cuando la guerra apenas llevaba 3 años, Mitilene y casi toda Lesbos decidieron rebelarse. La chispa era el deseo de libertad. No querían ser tributarios de Atenas, sino aliados independientes. Cuando la noticia llegó a Lática, la ciudad estaba aún herida por la peste y la devastación de sus campos. Aún así, Atenas no dudó. Envió rápidamente naves de guerra para bloquear el puerto de Mitilene. Desplegó tropas para evitar que los rebeldes recibieran ayuda. Mitilene, sin embargo, no estaba sola. Había enviado emisarios a Esparta. La ciudad entregó sus armas y puso su destino en manos de Atenas. Y aquí comienza el episodio más célebre, el debate sobre el castigo de Mitilene en la asamblea ateniense. La propuesta inicial fue terrible: ejecutar a todos los hombres adultos de Mitilene, esclavizar a mujeres y niños. La idea era dar un ejemplo duro, para que ninguna otra ciudad se atreviera a rebelarse. La moción fue aprobada en un primer momento, y un barco partió con la orden de ejecutar la sentencia. Pero al día siguiente, los ánimos cambiaron. El pueblo arrepentido volvió a reunirse para discutir de nuevo. 2 figuras se enfrentaron en la tribuna. Cleón, duro y severo, defendía la decisión inicial, decía que la clemencia solo alentaría más rebeliones. Diodoto, más moderado, pidió calma, argumentó que el castigo extremo sería injusto y poco útil, matando a todos. Atenas perdería futuros tributos y ganaría solo odio. El debate fue intenso, con la multitud oscilando entre la ira y la prudencia. Al final, la asamblea decidió con un voto muy ajustado: solo serían ejecutados los principales responsables de la rebelión, alrededor de 1 millar de hombres. El resto de la población sería perdonada, aunque Mitilene perdió su flota y sus murallas, quedando sometida aún más a Atenas. Un segundo barco, enviado a toda prisa, alcanzó al primero justo a tiempo para detener la masacre general. El historiador Sereno muestra aquí no solo la política de la guerra, sino la tensión moral de la democracia ateniense. La dureza de Cleón, convencido de que el miedo mantenía el imperio; la sensatez de Diodoto, que defendía la utilidad de la moderación. Mitilene quedó castigada, pero no destruida, y Atenas reveló la contradicción de su poder: una democracia que gobernaba a otras ciudades con la mano de un imperio. Imagina las murallas de Mitilene, silenciosas al caer la tarde. Tras meses de asedio, dentro, la gente aguarda el veredicto de Atenas: vida o muerte, perdón o castigo.
Y lejos, en la asamblea de la gran ciudad, las voces de Cleón y Diodoto se cruzan, decidiendo no solo el destino de una isla, sino también el rumbo moral del imperio ateniense. Capítulo 13. La caída de Platea. En el año 429 a puntos, cuando la guerra apenas llevaba 2 años, la pequeña ciudad de Platea se convirtió en escenario de un largo y doloroso asedio. Platea era una ciudad aliada de Atenas, situada en Beocia, tierra dominada por Tebas, fiel a Esparta. Los tebanos, recordando antiguas disputas con los plateenses, convencieron a Esparta de atacar la ciudad. Un ejército peloponesio, dirigido por el rey Arquidamo, rodeó Platea y comenzó el cerco. Los plateenses, aunque eran pocos, apenas unos 400 hoplitas y un puñado de atenienses que se habían quedado como guarnición, decidieron resistir. Dentro de las murallas también había mujeres que ayudaban en la defensa, llevando agua, reparando murallas, apagando incendios. El sitio fue largo y duro. Los espartanos levantaron empalizadas, construyeron terraplenes y cercaron completamente la ciudad con una muralla doble, una hacia adentro para contener a los defensores y otra hacia afuera para protegerse de posibles ataques de Atenas. Los meses pasaban y el hambre comenzó a extenderse entre los plateenses. En medio del asedio, un grupo de unos 200 hombres intentó una hazaña desesperada. Una noche oscura, durante una tormenta, salieron sigilosamente, escalaron la muralla enemiga y escaparon hacia Atenas. Fue un acto de valentía silenciosa que dejó al resto con menos defensores, pero con el ejemplo de que la libertad era más importante que la vida. Con el paso del tiempo, el hambre se hizo insoportable. Los plateenses que quedaban, agotados y sin esperanza de recibir ayuda de Atenas, decidieron rendirse en el 427 a.C. 2 años después del inicio del sitio. Pidieron a los espartanos que los trataran con justicia, y los lacedemonios, aparentando imparcialidad, prometieron que se limitarían a juzgarlos con una pregunta sencilla. Los plateenses fueron llevados ante un tribunal de espartanos y tebanos. La pregunta fue única, breve, tajante. ¿Habéis hecho algo por los espartanos o por sus aliados durante esta guerra? Los plateenses intentaron defenderse con largos discursos. Recordaron cómo en las guerras médicas ellos habían luchado junto a los griegos contra los persas, mientras Tebas se había inclinado hacia el invasor. Dijeron que siempre habían sido fieles a la libertad de Grecia, suplicaron que se recordara su lealtad y sus sacrificios pasados, pero el tribunal no quería escuchar razones. La sentencia ya estaba escrita en el ánimo de Tebas, y Esparta no se opuso. 1 a 1, más de 200 plateenses fueron ejecutados. Las mujeres fueron entregadas como esclavas, y la ciudad de Platea, aquella pequeña polis que había sido símbolo de la resistencia griega frente a los persas en tiempos de Maratón, desapareció bajo la sombra de la guerra entre atenienses y espartanos. Con su estilo sobrio, Tucídides nos muestra aquí la dureza de la guerra. No hubo justicia verdadera, sino la aplicación fría del poder. La caída de Platea fue más que una derrota militar. Fue la tragedia de una ciudad leal, borrada del mapa por estar en el lugar equivocado, entre dos gigantes enfrentados. Imagina el silencio de aquella pequeña ciudad, rodeada por murallas enemigas. Los plateenses, agotados, miran al cielo, esperando un milagro que nunca llega. Y al final, su destino se decide con una sola pregunta, seca y cruel, que no deja lugar a recuerdos ni a gratitud. La historia de Platea se apaga así, como una llama pequeña consumida por el viento de una guerra implacable. Capítulo 14. Sediciones en Córcira. La isla de Córcira, situada en el mar Jónico, había sido protagonista al inicio de la guerra, cuando se enfrentó a su metrópoli, Corinto, y pidió el apoyo de Atenas. Años después, en el 427 a.C., el fuego de la guerra regresó a la isla, pero esta vez
no de manos extranjeras, sino en forma de guerra interna. Los demócratas, apoyados por Atenas, se enfrentaron a los oligarcas, que buscaban el respaldo de Esparta. Era el reflejo en miniatura de la Gran Guerra, un mundo dividido en dos bandos irreconciliables, donde cada ciudad debía elegir entre mar o tierra, entre Atenas o Esparta, entre democracia o oligarquía. La disputa comenzó como una rivalidad política, pero pronto se transformó en violencia abierta. Los oligarcas, con ayuda espartana, intentaron hacerse con el poder. Los demócratas resistieron con el apoyo de la flota ateniense. Lo que empezó como un enfrentamiento político se convirtió en una guerra civil dentro de la isla. Los ciudadanos se dividieron entre familias, vecinos y amigos. La confianza se rompió, el miedo y el odio dominaron. Tucídides describe con calma, pero con dureza, lo que allí ocurrió. Los templos, que antes eran refugio sagrado, fueron profanados por asesinos que sacaban a sus enemigos para matarlos. Los lazos de sangre ya no eran garantía. Hermanos se enfrentaban, padres contra hijos, vecinos contra vecinos. Nadie estaba seguro, porque la sospecha era suficiente para condenar. La astucia y la violencia eran consideradas virtudes, mientras que la moderación era vista como cobardía. El historiador se detiene en un análisis profundo en Córcira. Las palabras mismas cambiaron de sentido. Lo temerario pasó a llamarse valentía. La prudencia fue acusada de cobardía. La moderación se convirtió en disfraz de debilidad. La violencia cruel se alababa como señal de firmeza. Era como si la verdad hubiera sido invertida por la pasión de la guerra. En medio del caos, la flota ateniense regresó a Córcira. Con su apoyo, los demócratas ganaron la ventaja y se lanzaron a una venganza sin límites contra los oligarcas. Muchos de estos últimos se refugiaron en templos, buscando la inviolabilidad de los dioses. Pero fueron arrancados a la fuerza y ejecutados. Otros se quitaron la vida arrojándose al mar o clavándose sus propias armas, antes que caer en manos del enemigo. Cuando la violencia se calmó, apenas quedaban rastros de la antigua Córcira. La isla, dividida, había sido consumida por su propio odio. Los demócratas quedaron en el poder, pero a costa de transformar la polis en un lugar de sangre y miedo. El historiador, con su mirada serena y lúcida, por ahora, dejemos que esta primera parte repose en tu memoria como una lección serena. La grandeza y la fragilidad de los hombres caminan siempre juntas, y en el eco de esta guerra aún resuenan las preguntas de Tucídides sobre el miedo, la ambición y la naturaleza humana. Descansa con esta reflexión y acompáñame en el próximo viaje, donde retomaremos la historia allí donde la hemos dejado.